En cada una de las sesiones estaremos avanzando a través del mismo método, con 6 pasos: los saberes previos, la exploración de saberes, estructuración del conocimiento, su profundización y práctica, la transferencia a otros contextos y la valoración. Se realizará en el cuaderno y en la plataforma. Libertad en la salvación. Primero tenemos que ver la relación entre libertad y pecado, puesto que la salvación es de ese pecado. Si no hay relación entre libertad y pecado, tampoco habrá relación entre libertad y salvación. La libertad del hombre es finita, es incompleta y es falible, puede fallar, de hecho falla. Por eso el ser humano erró, y eso es lo que en el ámbito religioso decimos que libremente pecó. ¿En qué consiste esto? Es el rechazo del proyecto del amor de Dios. Se rechaza el proyecto cuando se toma una decisión diferente. Como resultado, el ser humano se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado, de esa falla. Esta primera alienación, esta primera ruptura, esta primera separación interna engendró una multitud también de alienaciones, de separaciones, de rupturas. Unas generan las otras. La historia del ser humano, la historia de la humanidad desde el origen, atestigua siempre desgracias y opresiones. Y estas nacen del corazón del hombre, del interior de la decisión de los deseos del hombre, a consecuencia de un mal uso de la libertad. Esa libertad finita y falible llevó al error y al pecado. Y ese pecado no se queda en el individuo, sino que va creando situaciones familiares, sociales, políticas, es decir, del Estado, que también van a dar origen a desgracias y opresiones. Las amenazas para la libertad, pues hay que tener en cuenta que el ejercicio de la libertad no implica necesariamente el derecho a decir y a hacer cualquier cosa. Por consiguiente, es falso concebir que haya un hombre
sujeto de esa libertad como un individuo autosuficiente que no necesite de nada ni de nadie y que busca la satisfacción de su propio interés en el goce de los bienes terrenales, es decir, únicamente pensando en sí mismo. Por otra parte, las condiciones del orden económico y social, así como del político y del cultural, requeridas para un justo ejercicio de la libertad, son con demasiada frecuencia la economía, las condiciones sociales, la política y la misma cultura desconocidas y violadas las condiciones adecuadas para la libertad. Es decir, que nuestro entorno desconoce nuestra libertad y fuera de eso viola nuestra libertad. Estas situaciones de ceguera y de injusticia pesan sobre la vida moral, tienen efecto y colocan tanto a los fuertes como a los débiles en la tentación de pecar contra la caridad, contra el amor al otro, contra el amor al mundo. Cuando nos apartamos de la ley moral, atentamos contra nuestra propia libertad. Es decir, si no hacemos uso adecuado de la libertad, atacamos a la misma libertad. Y entonces así se encadena a sí mismo el hombre, queda preso de sí mismo y rompe la fraternidad con sus semejantes porque él mismo se ha puesto en prisión y se rebela también contra la verdad divina. Entonces el pecado es contra uno mismo, contra los demás y contra Dios. Otro aspecto para tener en cuenta entonces es la liberación y la salvación. Cristo, por su cruz gloriosa, por su entrega en libertad, obtuvo la salvación para todos los hombres. Él, siendo plenamente libre, rescató a los hombres del pecado que nos tenía sometidos a la esclavitud. Para ser libres nos liberó Cristo, dice la Escritura. En Él todos participamos de la verdad que nos hace libres. El Espíritu Santo nos ha sido dado y, como enseña uno de los apóstoles, donde está el Espíritu, allí está la libertad. Es decir, que la verdadera libertad es conforme al Espíritu Santo, es decir, conforme a la voluntad de Dios. Esa es la libertad plena. Por eso el cristiano, desde ya, desde, digamos, esta vida, se gloria de la libertad de los hijos de Dios, en la medida en que la ejerce conforme a la voluntad de Dios, en que, digamos, está de acuerdo con esa voluntad y la va realizando. La libertad y la gracia. La gracia es el don de Dios en sí mismo, el bien de Dios, la fuerza de Dios. Y la da por amor. En cierto sentido es gratis, no pide nada a cambio. Y como es gratis, por eso es que también se llama gracia.
La gracia de Cristo no se opone de ninguna manera a nuestra libertad. ¿En qué condiciones sucede esto? Cuando nuestra libertad corresponde al sentido de la verdad y del bien. En ese sentido, de verdad y bien, la libertad del hombre colabora con la gracia de Dios. Y la gracia de Dios apoya, alimenta la libertad del hombre. Y ese sentido de verdad y de bien, que lo encontramos en todas las culturas, y ese es precisamente el fundamento del desarrollo de cultura y civilización, buscar verdad y bien. Ese sentido Dios lo ha puesto en el corazón del ser humano. Por eso se manifiesta de manera universal. Por el contrario, la misma experiencia de los cristianos atestigua, especialmente en la oración, que a medida en que somos más dóciles a las orientaciones de la gracia de Dios, a escuchar a Dios, diríamos, también se acrecienta nuestra íntima verdad y también nuestra seguridad en las pruebas. A pesar de las dificultades, no es que no nos hagan daño, no es que no nos afecten, sino que esas pruebas nos dan seguridad, o más bien la gracia en medio de esas pruebas nos da seguridad. Como también ante las presiones y las fuerzas, las coacciones del mundo exterior. El mundo de las amistades, el mundo social que vivimos y que hoy se entra a nuestra intimidad a través de las distintas pantallas. Todo eso puede afectar nuestra libertad, y en el sentido cristiano se necesita el apoyo, la ayuda de la gracia de Dios. Por eso, por el trabajo de la gracia, el Espíritu Santo, ese gran desconocido, porque se sabe poco de él, y vale la pena aquí recalcar que es el Espíritu Santo el que nos educa en la libertad espiritual. Y esa educación es para hacer de nosotros unos colaboradores libres de la obra de Dios en el mundo a través de esa iglesia de Cristo conformada por quienes creen en Él y han recibido esa gracia. Dios Todopoderoso y lleno de misericordia es el que aparta de los seres humanos los males, para que bien dispuesto nuestro ser, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, podamos libremente cumplir su voluntad. Eso también lo decimos en el Padre Nuestro, que cada vez que escuchemos o participemos de esta oración, estemos revisando el estado de nuestra libertad, de nuestro pecado, de la gracia de Dios en nosotros y de la salvación. Hasta el próximo encuentro.